Al inicio fue un sonido lejano. Un golpe rítmico contra la tierra. Seco. Constante. Que poco a poco se fue haciendo más claro. Más cercano. Hasta que no hubo duda. Era un caballo. Víctor levantó la mirada. Y lo vio. A lo lejos. Saliendo de la oscuridad. Un caballo negro. Tan negro que parecía absorber la poca luz que había. Y sobre él, un hombre, vestido de charro, con un traje oscuro, botones brillando ligeramente, sombrero bajo, cubriendo completamente su rostro. El caballo avanzaba sin prisa. Víctor no se movió, no se levantó, no mostró miedo, porque no era un hombre que se asustara fácil. Pero sí sintió algo. El caballo se detuvo justo frente a su casa. El hombre no bajó. Solo lo miró. O al menos, eso se sentía. Porque su rostro seguía oculto. Víctor Castillo, dijo. Su voz era grave. Profunda. Segura. No era una pregunta. Era una afirmación. Víctor frunció ligeramente el ceño. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. El silencio se volvió denso. Alguien que puede ayudarte. Mi nombre es Daniel Castillo, tengo 35 años, y hay una historia que en mi familia se cuenta en voz baja, no porque sea un secreto como tal, sino porque a nadie le gusta recordarla porque se avergüenzan de ello. Esto no me pasó a mí, ni a mi padre directamente, pero sí a alguien de nuestra sangre. Mi abuelo, don Ernesto Castillo, era un hombre completamente distinto a su hermano, recto, trabajador, respetado en San Miguel, Zacatecas, un lugar donde todos se conocen. Donde las historias se transmiten de generación en generación y donde cada familia carga con lo que le toca, pero si había algo que distinguía a mi abuelo era su forma de vivir, siempre alejado de problemas, de pleitos. De todo aquello que pudiera ensuciar su nombre o poner en riesgo a su familia. Su hermano, en cambio, era todo lo contrario. Se llamaba Víctor Castillo. Y decir que era un hombre problemático se queda corto. Desde joven, Víctor tenía una reputación que creció más rápido que él mismo, una mezcla de respeto y miedo que no cualquiera logra en un pueblo, no porque fuera alguien influyente o rico, sino porque tenía algo que lo hacía peligroso. Algo que la gente reconocía sin necesidad de palabras, esa forma de mirar, de caminar, de reaccionar, como si siempre estuviera listo para pelear, como si cualquier cosa fuera suficiente para encenderlo. Dicen que nunca salía sin su machete y su arma, y cuando no lo llevaba, tenía al menos una navaja escondida, no como herramienta, sino como extensión de sí mismo. Y con el tiempo se volvió tan hábil usándolos que dejó de ser una amenaza común para convertirse en alguien a quien nadie quería enfrentar, no porque fuera invencible, sino porque ya había demostrado lo que era capaz de hacer. Las ferias de los pueblos cercanos eran su terreno favorito, lugares donde el alcohol corría, donde las discusiones se volvían peleas con facilidad y donde la ley no siempre intervenía a tiempo, y en ese ambiente, Víctor se movía como pez en el agua. No era raro que terminara en conflictos, ni que saliera de ellos cubierto de sangre, la mayoría de las veces ajena. Con el tiempo, su nombre empezó a mencionarse junto a historias que ya no eran simples pleitos, sino enfrentamientos donde alguien no regresaba a casa, donde la violencia dejaba de ser un susto y se convertía en algo definitivo. Y aunque nunca hubo pruebas formales, en el pueblo se sabía, o al menos se asumía, que Víctor había dejado más de un muerto atrás, y eso, lejos de frenarlo, parecía alimentar algo dentro de él. Mi abuelo intentó detenerlo más de una vez, hablar con él, hacerlo entrar en razón, pero era inútil. Víctor no escuchaba, no porque no entendiera, sino porque no le importaba. Para él la vida era eso, demostrar quién era más fuerte, quién dominaba. Quien no se dejaba, y mientras pudiera seguir haciéndolo, no había razón para cambiar. Pero todo eso cambió una noche. Una noche que, según cuentan, fue diferente desde el inicio. No fue en una feria. No fue en medio de un grupo. Fue un enfrentamiento más personal. Más directo.
Víctor se había metido con el hombre equivocado. Nadie recuerda exactamente cómo empezó, pero sí cómo terminó. A diferencia de otras veces, donde él tenía el control desde el inicio, esa noche encontró a alguien que no solo le hizo frente, sino que lo superó, alguien que no se intimidó, que no retrocedió. Y que estaba dispuesto a llevar la pelea hasta el final. El enfrentamiento fue brutal. Más largo de lo normal. Más intenso. Dicen que se escucharon los golpes desde lejos, que hubo disparos, gritos, y que cuando finalmente todo terminó, Víctor no salió victorioso. Le dispararon en el brazo y en una pierna. Un disparo que no lo mató, pero que lo cambió todo. La bala destrozó gran parte de su movilidad, dejó su brazo prácticamente inútil, limitado, débil, al igual que la pierna, y para alguien como él, eso era peor que la muerte, porque no solo perdió una pelea, perdió lo que lo hacía ser quien era. Perdió su ventaja, su control, su forma de imponerse sobre los demás. Cuando regresó a su casa esa madrugada, no era el mismo. No solo por la herida, sino por lo que había pasado. Por primera vez, había perdido. Y no solo eso. Había sido humillado. Durante semanas, se mantuvo aislado, recuperándose como podía, pero lo que realmente crecía dentro de él no era la sanación, era algo más oscuro, algo que no se veía pero que todos podían sentir cuando pasaban cerca de su casa. Cuando escuchaban que seguía despierto hasta altas horas de la noche, cuando lo veían mirando al vacío, apretando los dientes, como si reviviera ese momento una y otra vez. El odio. Eso fue lo que quedó. Y con él, una sola idea. Venganza. No le importaba el dolor. No le importaba su estado. No le importaba el riesgo. Lo único que le importaba era recuperar lo que había perdido. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Después de esa pelea, Víctor dejó de ser el mismo hombre que todos conocían en San Miguel, no porque se hubiera calmado o porque hubiera aprendido algo de lo que le pasó, sino porque todo lo que antes era impulsivo en él, ahora se volvió más oscuro, más silencioso, más calculado, ya no buscaba pleitos por cualquier cosa, ya no se metía en discusiones innecesarias, pero eso no era una mejora, era peor, porque ahora todo lo que hacía tenía un propósito. Una intención clara que no dejaba espacio para dudas. Su brazo y su pierna nunca volvieron a ser iguales. Aunque logró recuperar algo de movilidad con el tiempo, nunca volvió a tener la fuerza ni la precisión que tenía antes, y para alguien que había construido su reputación en base a su habilidad con el machete y la pistola, eso era una condena. Porque no solo había perdido una pelea, había perdido su identidad, y eso lo consumía día tras día. La gente comenzó a notar el cambio. Ya no era el hombre que entraba a las ferias buscando pelea. Ahora era el que se quedaba en casa. Y eso inquietaba, porque sabían que tarde o temprano iba a hacer algo. Dicen que pasó mucho tiempo planeando su venganza, que preguntaba discretamente por el hombre que lo había dejado así, que seguía sus movimientos, que esperaba el momento adecuado. Pero también dicen que en ese proceso algo más empezó a cambiar en él, algo que no tenía que ver con el odio, sino con la desesperación, porque en el fondo sabía que, en las condiciones en las que estaba, no tenía asegurada la victoria. Y eso era algo que no podía aceptar. La noche en la que todo ocurrió, según lo que mi abuelo contó años después, fue una noche extrañamente tranquila, sin viento fuerte, sin lluvia, sin nada que anunciara que algo fuera a pasar. Una de esas noches en las que el silencio del campo se siente más profundo de lo normal, como si todo estuviera en pausa. Víctor estaba en el patio delantero de su casa. Solo. Sentado. Con su pistola sobre la mesa. Y el machete a un lado. Los limpiaba con cuidado. Como si preparara algo importante. Como si ya hubiera tomado una decisión. No había nadie más. Ni testigos. Ni interrupciones. Solo él. Y lo que estaba a punto de pasar. Fue entonces cuando lo escuchó. Al inicio fue un sonido lejano. Un golpe rítmico contra la tierra. Seco.
constante, que poco a poco se fue haciendo más claro, más cercano, hasta que no hubo duda. Era un caballo. Víctor levantó la mirada y lo vio. A lo lejos, saliendo de la oscuridad, un caballo negro, tan negro que parecía absorber la poca luz que había. Y sobre él, un hombre, vestido de charro, con un traje oscuro, botones brillando ligeramente, sombrero bajo, cubriendo completamente su rostro. El caballo avanzaba sin prisa. Víctor no se movió. No se levantó. No mostró miedo. Porque no era un hombre que se asustara fácil. Pero sí sintió algo. El caballo se detuvo justo frente a su casa. El hombre no bajó. Solo lo miró. O al menos, eso se sentía. Porque su rostro seguía oculto. Víctor Castillo, dijo. Su voz era grave. Profunda. Segura. No era una pregunta. Era una afirmación. Víctor frunció ligeramente el ceño. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. El silencio se volvió denso. Alguien que puede ayudarte. Eso hizo que Víctor se tensara. No necesito ayuda. El hombre soltó una leve risa. No burlona. No exagerada. Pero sí. Segura. Mira en las condiciones en las que estás. Eso lo hizo apretar los dientes. Sé lo que quieres, continuó, sé lo que perdiste y sé lo que buscas. El aire se volvió pesado. Puedo devolverte lo que te quitaron. Víctor no dijo nada. Pero lo escuchaba. Fuerza. Precisión. Control. Cada palabra parecía tener peso. Puedo asegurarte tu victoria. El silencio volvió. Pero esta vez, no fue incómodo. Fue tenso. ¿Y qué quieres a cambio? Preguntó finalmente. Porque en el fondo, sabía. Sabía que nada de eso era gratis. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Tu primogénito. El tiempo pareció detenerse. Cuando nazca. Con tus propias manos. El viento no se movía. El entorno estaba en completo silencio. Y cuando lo hagas, todo quedará saldado. Víctor no respondió de inmediato. Pero no porque dudara, sino porque estaba procesando. No la propuesta, sino la oportunidad. Porque en su mente ya había tomado una decisión. ¿Y si no cumplo? El hombre no se movió. Cumplirás. No fue una amenaza. Fue una certeza. Eso fue lo que lo hizo distinto. Lo que lo hizo más peligroso. Porque no estaba negociando. Estaba ofreciendo algo. Que sabía que sería aceptado. Víctor miró su brazo, miró su pierna. Sus limitaciones. Su pérdida. Y luego. Levantó la mirada. Hazlo. El hombre extendió su mano. Entonces sellémoslo. El charro tomó el machete de Víctor. Sin dudar. Se hizo un corte en la palma. La sangre comenzó a salir. Víctor hizo lo mismo. Sin mostrar dolor. Sin mostrar reacción. Y entonces. Estrecharon las manos. La sangre se mezcló. El contacto fue breve. Pero suficiente. Y en ese instante. Algo cambió. No se vio. No se escuchó. Pero se sintió. Como si algo invisible hubiera quedado establecido. El hombre soltó su mano. Y sin decir nada más, giró ligeramente al caballo. Nos veremos. Y comenzó a alejarse. El sonido de los cascos se fue perdiendo. Pero antes de desaparecer por completo, se escuchó algo. Una risa. Fuerte. Profunda. Satisfecha.
que rompió el silencio de la noche. Después de aquella noche, Víctor no volvió a ser el mismo, pero no en el sentido en el que todos en el pueblo pensaban, no era solo que estuviera más callado o reservado, era algo más profundo, algo que se notaba en su forma de moverse, en su mirada, en cómo sostenía las cosas, como si de un día para otro hubiera recuperado algo que ya había perdido. Su brazo funcionaba. No como antes. Mejor. Eso fue lo que empezó a decir la gente. Que había algo extraño en él. Que sus movimientos eran más rápidos. Más precisos. Más seguros. Como si nunca hubiera sido herido. Como si el disparo no hubiera pasado. Al principio nadie lo decía en voz alta, pero en los pueblos pequeños los rumores no tardan en crecer, y pronto empezó a correrse la voz de que Víctor estaba diferente, que algo no estaba bien, que no era normal que alguien se recuperara así. Y mucho menos en tan poco tiempo. Pero a él no le importaba lo que dijeran. Porque tenía algo claro. Había hecho un trato. Y ahora iba a cumplir su parte. O al menos la primera. Dicen que no tardó mucho en encontrar al hombre que lo había dejado así, que lo buscó con paciencia, con la calma que antes no tenía, que esperó el momento adecuado, no como antes, donde se lanzaba sin pensar, sino como alguien que sabe exactamente cuándo atacar, y eso fue lo que hizo que todo fuera distinto. El enfrentamiento no ocurrió en una feria, ni en medio de gente. Fue en campo abierto. Como la otra vez. Pero esta vez, las condiciones eran otras. El otro hombre no esperaba lo que iba a pasar. No esperaba ver a Víctor de pie. Firme. Seguro. Con el brazo que había destruido. Funcionando como si nada. Pensé que no volverías a pelear, dicen que le dijo. Pero Víctor no respondió. No estaba ahí para hablar. Estaba ahí para terminar lo que había empezado. El primer disparo no falló. Fue directo. Preciso. Como si nunca hubiera perdido la habilidad. El otro hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó defenderse. Pero no fue suficiente. Porque esta vez, Víctor no dejó espacio para errores. El machete entró en juego. Los movimientos eran rápidos. Exactos. Sin titubeos. Sin duda. Como si alguien, o algo, estuviera guiando cada acción. El enfrentamiento no duró mucho. No como la primera vez. Porque esta vez, no fue una pelea. Fue una ejecución. Cuando terminó, no había duda. Víctor había ganado. Había recuperado su lugar. Su poder. Su reputación. La noticia se esparció rápido. Como siempre. Pero esta vez no era solo miedo. Era algo más. Respeto. Temor. Y algo de inquietud. Porque nadie entendía cómo había sido posible. Nadie. Excepto él. Esa noche, según cuentan, regresó a su casa sin decir una palabra, sin mostrar emoción, sin celebrar, como si todo hubiera sido parte de algo que ya estaba decidido desde antes, como si solo hubiera cumplido un paso dentro de algo más grande. Y eso era lo que realmente estaba pasando. Porque aunque había conseguido lo que quería, eso no significaba que todo hubiera terminado. Al contrario. Apenas estaba empezando. Pasaron los meses. Y con ellos, la calma. Víctor dejó de pelear. De buscar problemas. De meterse en conflictos. Pero no porque hubiera cambiado. Sino porque ya no lo necesitaba. Lo que quería. Ya lo había conseguido. Y en ese proceso, su vida tomó otro rumbo. Se casó. Formó una familia. Y con el tiempo, su esposa quedó embarazada. El primer hijo. El primogénito. Y fue ahí. Cuando todo volvió. No de golpe.
No de forma evidente. Pero sí lo suficiente. Porque desde el momento en que supo que iba a ser padre, algo dentro de él cambió. No el odio. No la violencia. Sino algo más profundo. Algo que no había sentido antes. Responsabilidad. Duda. Y con eso, un recuerdo. El trato. La promesa. Las palabras. Tu primogénito. Dicen que al inicio intentó ignorarlo. Convencerse de que no había sido real. De que todo había sido una especie de ilusión. De que no tenía sentido. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba algo más. La mano. La sangre. La sensación. Y eso. No se podía inventar. El tiempo pasó. El embarazo avanzó. Y con cada día, la idea se hacía más pesada. Más presente. Más difícil de ignorar. Hasta que finalmente, el niño nació. Un varón. Sano. Fuerte. Y cuando lo tuvo en brazos por primera vez, según lo que contaba mi abuelo, Víctor entendió algo. Algo que no había considerado antes. No podía hacerlo. No importaba lo que hubiera prometido. No importaba el trato. No importaba nada. No iba a hacerle eso a su hijo. Y en ese momento, sin decirlo en voz alta, decidió no cumplir. Después del nacimiento del niño, la vida de Víctor pareció estabilizarse por un tiempo, al menos desde afuera, porque para los demás, todo indicaba que había dejado atrás su vida violenta, que el matrimonio y la llegada de su hijo lo habían cambiado. Que finalmente había encontrado una razón para mantenerse tranquilo, y en cierta forma era verdad, ya no buscaba problemas, ya no se metía en peleas, ya no salía por las noches como antes, pero eso no significaba que estuviera en paz. Porque había algo que no desaparecía. El recuerdo. El trato. Y la certeza de que no había cumplido. Al principio, nada pasó. Días normales. Noches tranquilas. La rutina de un hombre que intenta vivir como si nada hubiera ocurrido. Pero en el fondo, sabía. Sabía que ese tipo de cosas no se olvidan. No se cancelan. No se rompen. Solo se retrasan. La primera vez que lo vio fue una noche cualquiera, de esas en las que el silencio del campo es tan profundo que cualquier sonido resalta, y según lo que mi abuelo contó, Víctor estaba dentro de su casa cuando sintió algo extraño, no un ruido fuerte. No un golpe, sino esa sensación que te hace voltear sin saber por qué, como si algo te estuviera observando desde fuera. Se acercó a la ventana. Y ahí estaba. De pie. En medio de su patio. Inmóvil. El mismo traje. El mismo sombrero. El mismo negro que absorbía la luz. No se le veía el rostro. No se movía. No hacía nada. Solo. Estaba ahí. Víctor no dijo nada. No gritó. No reaccionó como alguien normal. Porque en el fondo, ya sabía quién era. Y lo que significaba. Se quedaron así. Uno dentro. Otro fuera. Separados por una ventana. Sin palabras. Sin movimientos. Sin necesidad de nada más. Hasta que en algún momento Víctor se distrajo. Ya no estaba. No se fue caminando. No se escuchó el caballo. No hubo sonido. Simplemente. Desapareció. Esa noche no durmió. No por miedo. Sino por la confirmación. Porque ahora ya no era una duda. Era real. Y había vuelto. Los días siguientes fueron normales. Como si nada hubiera pasado. Como si aquella aparición hubiera sido algo aislado. Pero no lo fue. Porque volvió. Y la segunda vez. No fue igual. Fue más cerca. Más presente.
Más directo. Esta vez no estaba en el patio. Estaba en la entrada. A unos pasos de la puerta. De pie. Mirando hacia adentro. Como esperando. Víctor lo vio desde adentro. Y esta vez. No se acercó. Se quedó donde estaba. Observando. Con esa sensación en el pecho que no había sentido antes. No miedo. Pero sí algo parecido. Porque ahora entendía. No era una advertencia. No era una amenaza. Como alguien que sabe que no necesita hacer nada. Porque tarde o temprano. Va a recibir lo que le corresponde. Las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces en el patio. A veces en la entrada. A veces. Más lejos. Pero siempre visible. Siempre igual. Siempre sin rostro. En algunas ocasiones. Aparecía en el caballo. El mismo caballo negro. Detenido. Inmóvil. Como si el tiempo no lo afectara. Como si no perteneciera a ese lugar. Y en otras. Solo él. De pie. Sin moverse. Sin hablar. Sin hacer nada. Y eso. Eso fue lo que más afectó a Víctor. Porque no había confrontación. No había pelea. No había forma de enfrentarlo. No había nada que pudiera hacer. Solo. Esperar. Y con el tiempo. Algo más comenzó. Al inicio fue algo pequeño. Casi imperceptible. Un malestar en uno de sus hijos. Fiebre. Debilidad. Nada que no pudiera explicarse. Pero luego. Otro. Y luego. Otro más. Las cosas comenzaron a cambiar. Los niños ya no crecían igual. Algunos nacían con problemas. Otros se enfermaban sin razón clara. Y los que parecían sanos. No duraban. Accidentes. Enfermedades. Situaciones extrañas. Siempre distintas. Pero con el mismo resultado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos en la familia comenzaron a notar algo, ya que tuvo varias esposas e hijos y siempre pasaba lo mismo. Un patrón. Algo que no encajaba. Algo que no era normal. Mi abuelo fue de los primeros en entenderlo. No porque tuviera pruebas, sino porque conocía la historia. Porque sabía lo que Víctor había hecho. Y lo que no había hecho. Pero Víctor no hablaba de eso. Nunca. Ni una sola vez. Como si negarlo fuera suficiente. Como si ignorarlo pudiera cambiar algo. Pero no lo hacía. Porque cada vez que ese hombre aparecía fuera de su casa, le recordaba lo mismo. Sin palabras. Sin acciones. Solo con su presencia. Que el trato seguía vigente. Y que el tiempo no estaba de su lado. Con los años, la situación empeoró. Ya no era solo enfermedad. Ya no eran solo accidentes. Era algo más evidente. Más directo. Más difícil de ignorar. Y fue entonces cuando la familia comenzó a entender algo que ya no se podía negar. Esto no era mala suerte. No era coincidencia. No era algo natural. Con el paso de los años, la historia de Víctor dejó de ser solo la de un hombre violento que había hecho demasiadas cosas malas en su vida, se convirtió en algo más pesado, más oscuro, algo que ya no solo lo definía a él, sino que empezó a envolver a toda su descendencia, como si aquello que había hecho no hubiera sido un error individual, sino una marca que se quedó en la sangre, en el apellido, en todo lo que vino después. Los hijos que logró tener no tuvieron una vida normal. Algunos nacieron con problemas físicos evidentes, deformidades que en ese tiempo no tenían explicación médica, otros parecían sanos al inicio, pero enfermaban de formas extrañas, sin diagnóstico claro, sin razón aparente.
Y en varios casos, simplemente no llegaban a crecer, como si algo se encargara de cortar sus vidas antes de tiempo, de forma distinta cada vez, pero siempre con el mismo resultado. Y en el pueblo, la gente empezó a hablar. Al principio en voz baja. Luego con más seguridad. Porque en lugares como San Miguel, las cosas no pasan desapercibidas por mucho tiempo, y cuando los patrones se repiten, cuando las tragedias se acumulan en una sola familia, las explicaciones dejan de ser normales. Y las cosas que se dicen ya no son médicas, ni racionales, sino otras. Más antiguas. Más crudas. Más directas. Decían que esa familia estaba marcada. Que algo lo seguía. Que lo que había hecho Víctor no había quedado ahí. Y que ahora. Todos estaban pagando. Mi abuelo, don Ernesto Castillo, fue testigo de gran parte de eso, y aunque nunca fue alguien que creyera fácilmente en cosas fuera de lo normal, tampoco era un hombre que ignorara lo evidente. Y lo que estaba pasando con su hermano no tenía sentido bajo ninguna lógica que él conociera. Intentó ayudarlo. Más de una vez. Hablar con él. Convencerlo de que buscara ayuda, de que hablara con alguien, con un padre, con alguien del pueblo que supiera de esas cosas, pero Víctor siempre se negó, no por orgullo, no completamente, sino porque en el fondo sabía que no había solución fácil para lo que había hecho. Porque no era un problema que se pudiera resolver con palabras. Ni con arrepentimiento. Era algo que ya estaba hecho. Y que no podía deshacerse. Las apariciones del charro continuaron durante años, no con la misma frecuencia siempre, pero sí lo suficiente como para que nunca se olvidara, como para que cada vez que Víctor intentara convencerse de que todo había terminado, volviera a verlo. En el patio, en la entrada, a veces más lejos, otras más cerca, pero siempre igual. Siempre sin rostro. Siempre en silencio. Y siempre. Esperando. Nunca habló después de aquel pacto. Nunca exigió nada en voz alta. Nunca reclamó. Y eso. Eso fue lo más perturbador. Porque no hacía falta. Su presencia era suficiente. Era un recordatorio constante de que el tiempo no borraba nada. De que la deuda seguía ahí. Y de que tarde o temprano se iba a saldar. Con el tiempo, Víctor envejeció. Su cuerpo ya no era el mismo. Su carácter se volvió más apagado. Más cerrado. Pero nunca dejó de mirar hacia el patio por las noches. Nunca dejó de verificar las ventanas. Nunca dejó de estar atento. Como si supiera que aunque pasaran los años, eso no se había ido. Cuando murió, no fue de forma violenta, ni repentina, fue una muerte común, de esas que llegan con la edad, pero según cuentan, en sus últimos días ya no hablaba mucho, y cuando lo hacía, no hablaba de su vida, ni de su familia, ni de sus errores. Hablaba de algo más. Decía que ya venía. Que lo estaba esperando. Que ya no faltaba mucho. Y la noche que murió, dicen que alguien lo vio. Afuera de la casa. El caballo negro. Detenido. En silencio. Como siempre. Después de eso, la descendencia de Víctor se fue acabando. Poco a poco. Algunos fallecieron de forma trágica. Otros nunca pudieron tener hijos, pero nadie pasaba de los 30. Y con el tiempo, esa rama de la familia Castillo desapareció. No quedó nadie. No hubo continuidad. No hubo herencia. Nada. Y eso. No fue casualidad. En mi familia, esta historia no se cuenta para asustar, ni para presumir, ni para entretener, se cuenta como una advertencia, como un recordatorio de que hay decisiones que no se quedan en el momento en que se toman. Hay cosas que no solo afectan a quien las hace, sino a todo lo que viene después. Porque hay pactos que no se rompen. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuánto intentes ignorarlos. No importa si decides no cumplirlos. Eso no los cancela. Solo cambia la forma en la que se cobran. Y en este caso, se cobró con todo. Con el apellido.
Con la sangre. Con la historia.